¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Jordi? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿qué tal, Cloti? Hace tiempo que no nos vemos por aquí, por el canal de vídeo, Por Microcosmos, ¿eh? Microcosmos. Sí, Bueno, sí, ha estado muy bien. Hemos estado un año que no lo hemos hecho, pero hicimos 2 temporadas anteriores. ¿Cuántos vídeos tenemos en total, Jordi? creo que teníamos unos 35, 36 entre las dos temporadas anteriores, más o menos. Exacto, Sí, que los tenemos todos en el canal de YouTube sí, y en Facebook también tenemos una página que se sí. llama Microcosmos y ahí también los ponemos y en Instagram también vamos compartiendo, ¿verdad? Sí, algunas cositas, sí. Sobre todo en YouTube, que es donde están los originales, ¿no? Entonces, en esas 2 temporadas primero tratamos los temas de la mirada interna, en el otro hicimos los temas del camino y también desarrollamos experiencias guiadas cortas, ¿verdad? Sí, a partir de las experiencias del camino, todo sacado del mensaje de Silo, del libro del mensaje, ¿no? Hicimos algunas breves experiencias guiadas que están, creo, en la segunda temporada. En la segunda Sí, temporada. sí, sí. Está muy bien, todo ese material está ahí, todo eso está ahí. Y bueno, va llegando, cada día voy viendo que Ujú. va sumándose visualizaciones, personas que lo van viendo, está muy bien. Y entonces en esta tercera temporada, ¿cómo la vamos a plantear? Bueno, habíamos hablado de profundizar en uno de nuestros temas fundamentales, que es el de la superación del sufrimiento. De hecho, en algunos capítulos de las temporadas anteriores ya habíamos hablado de eso, habíamos hablado de la contradicción y de la unidad interna como elementos claves, ¿no? Para la superación del sufrimiento. Pero bueno, en esta temporada hemos pensado que podemos profundizar en este tema tan importante y un poco nos basaremos, sobre todo ahora al principio, en el escrito del paisaje interno, ¿no? En el escrito del paisaje interno, que es otra obra de Silo, que también escribió sobre los años 80, más o menos, y que luego se incorporó en un material más amplio se llamó Humanizar la Tierra. Entonces cogeremos algunas cosas de este libro y otras, bueno, las iremos comentando, Vale, vale, muy bien. ¿no? Bien, pues entonces, bien, entonces hoy vamos a desarrollar, bueno, primero, como estamos diciendo que vamos a tratar básicamente cómo superar el sufrimiento, claro, es un tema central Ujú. de toda la enseñanza, pero bueno, no está de más recordar qué es el sufrimiento, Claro. eh, hacer una breve definición. Sí, 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 porque normalmente la gente, en nuestra vida cotidiana no solemos decir, "Uf, hoy he sufrido mucho o tengo un gran sufrimiento encima". No se suele utilizar esta expresión del sufrimiento, eh, solo quizás en casos extremos, ¿no? Cuando hay situaciones graves o así, entonces puede ser que sí que. Pero en general no, en la vida cotidiana no se suele usar, así que estaría bien eso, explicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de superar el sufrimiento, pero a qué sufrimiento nos referimos, ¿no? Claro. Bueno, del mismo modo que lo digo así brevemente, ¿no? Que Ujú. hay un dolor, que hay el dolor, porque claro, hablamos de superar el dolor y el sufrimiento. El Sí. dolor, el negro explica, así lo explica, que es un tema que va a ir resolviéndose en la medida en que la ciencia avance y también la justicia social, ¿eh? Porque es ahí Ujú. donde tiene su origen, en el cuerpo, en la injusticia, en el hambre, en las enfermedades, etcétera. Pero luego tenemos el sufrimiento mental que es independiente de estas condiciones, ¿no? O sea, que su origen está en el psiquismo, ¿no? Es un sufrimiento. Entonces, bueno, lo que explica la doctrina de Silo es que hay que llegar a comprender el origen de ese sufrimiento para poderlo superar y que las señales que da esta especie de enfermedad, esta enfermedad de hecho, son claras y hay que atender a ellas. A veces les ponemos nombres como, bueno, estoy estresado, estoy tenso, estoy angustiado, estoy deprimido, tengo Ujú. miedo, eh, tengo una sensación de que algo no funciona, de que algo no va Ujú. bien.
no sé qué hacer con mi vida, me siento vacío, bueno, todo eso y mucho más, y todo aquello que se experimente como esa falta, ausencia de paz, ausencia de alegría, ausencia de fuerza, esa especie de sombra que se desliza por nuestras emociones, ¿vale? Porque se experimenta, claro, emotivamente esto, ¿no? Ujú. A esto, más o menos, es a lo que esta es la señal clara de que hay en la conciencia una situación de sufrimiento. Exacto, sí, sí. Eh, También me gustaría, antes de continuar con el cuentito que vamos a leer luego, que ahora lo explicaremos, a explicar un poco el para qué necesitamos superar el sufrimiento. ¿Mm? Podría ser que alguien se preguntara, bueno, ¿y para qué, no? Bueno, Ujú, yo creo que, desde mi punto de vista por lo menos, creo que a nosotros nos interesa una conciencia lúcida y despierta, ¿no? Una conciencia fresca, atenta, digamos, limpia de tensiones y libre de resentimientos, libre de cadenas y que tenga disponible toda su energía. Ah, de alguna forma, solo con ese tipo de conciencia se puede avanzar en la búsqueda de un sentido de la vida y también, ¿por qué no?, en la construcción de un mundo más humano, ¿no? Entonces, liberar la conciencia del sufrimiento se podría decir que es cambiar el mundo desde dentro de uno, ¿no? ujú, Es un acto, este de superar el sufrimiento, es un acto que se podría decir que es revolucionario. Es ujú, la desobediencia ante lo establecido, porque en muchas ocasiones parece que no se pueda vivir sin sufrir, aunque sea un poquito, ¿no? ujú. O que sufrir incluso sea meritorio, ¿no? Porque ¿no? Las personas que sufren mucho parece ser que luego son reconocidas como personas meritorias, ¿no? Pues bien, nosotros de ninguna manera aceptamos semejante modelo de vida. Nosotros de ninguna manera nos doblegamos ante esta, digamos, imposición cultural o social. A nosotros nos interesa liberar la conciencia de su sufrimiento para que el ser humano pueda despertar la chispa divina que vive en su interior, podríamos decir. Ujú, ¿Qué te parece? precioso. Me parece genial. El Me motivo parece por el que genial. queremos superar esto. No está mal, ¿no? Exactamente, estoy totalmente de acuerdo con esto que dices. Mientras estamos sufriendo, estamos impidiendo que en nuestra conciencia se manifieste la vida en su plenitud y que Mm. se manifiesten los signos de lo sagrado y que se manifieste el sentido precisamente de la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el sufrimiento es como una sombra, es una red de sombras, una oscura red de sombras. Y bueno, Claro. hablando de sombras, el cuento que hemos escogido para ilustrar este tema que estamos queriendo desarrollar es el tema del el relato del jinete y su sombra, Mm. que está en el paisaje interno y que nos parece que sintetiza muy bien Sí, todo empieza esto de como la a sombra. ilustrar un poco el qué es el sufrimiento y cómo se manifiesta, porque como bien dijiste antes, a nosotros nos interesa descubrir las raíces de ese sufrimiento, cuáles son sus raíces, cuál es su funcionamiento, cómo funciona todo esto en nuestra conciencia, ¿no? ¿Por qué caminos se va a un mayor sufrimiento o por qué caminos se va a un menor sufrimiento, ¿no? ¿Qué podemos hacer o no hacer para aumentar o disminuir este registro de sufrimiento, ¿no? Entonces, bueno, es un cuento que nos puede ilustrar de forma alegórica, ¿no? De forma alegórica, Mm. como los buenos cuentitos, un poco cómo funciona esto, ¿no? Pero iremos desarrollando todo esto en los siguientes capítulos, claro. Y también agrego que, fíjate que aquí dice el jinete y su sombra, el Silo siempre emplaza de centro a uno, a cada uno, ¿no? Porque el sufrimiento y la sombra y todo esto depende del trabajo de cada uno. O sea, está en nuestras manos resolverlo y lo debemos hacer nosotros, ¿no? Digo por esto que has dicho antes, tenemos que comprender, claro, tenemos que estudiar y comprender y llegar ahí. No hay una fórmula mágica, no hay una pastilla. No, no es ir al médico y que te dé una aspirina. Aquí la cosa va por otro lado. Eso no Claro, quiere decir que sea individual y que sea uno encerrado consigo mismo. Nosotros trabajamos en comunidad, pero la responsabilidad la tienes tú. sí.
O sea, el trabajo lo has de desarrollar El tú. trabajo lo tiene que hacer uno, sí, está Lo claro. tiene que hacer uno. Bueno, pues vale, pues vamos a Mm. comenzar con el Le- relato y eh, luego continuamos. leamos el cuentito y luego comentamos un poco, ¿vale? Bueno, bueno, pues esta historia se llama El jinete y su sombra. Y empieza así. Cuando el sol arreboló el camino, la silueta se alargó entre piedras y severos matorrales, y el jinete fue enlenteciendo la marcha hasta que se detuvo muy cerca de un fuego joven. Y un hombre viejo, que con sus manos acariciaba las llamas, saludó al jinete. Este desmontó y ambos hablaron. Luego el jinete continuó su camino. Cuando la sombra cayó bajo los cascos del caballo, el jinete se detuvo un instante e intercambió palabras con un hombre que lo detuvo a la vera del camino. Cuando la sombra se alargó a espaldas del jinete, éste ya no minoró el paso, y un joven que quiso detenerlo alcanzó a gritar: «¿Vas en dirección opuesta?». Pero la noche desmontó al jinete y éste solo vio la sombra en su alma. Entonces, suspirando para sí las estrellas, dijo: En un mismo día un viejo me habló de la soledad, la enfermedad y la muerte. Un hombre acerca de cómo son las cosas y las realidades de la vida. Finalmente un joven ni siquiera me habló, sino que gritando quiso desviar mi camino en dirección para él desconocida. El viejo sentía temor a perder sus cosas y su vida. El hombre, temor por no alcanzar a tomar lo que creía que eran sus cosas y su vida. Y el joven, temor a no poder escapar de sus cosas y su vida. Extraños encuentros estos en los que el anciano sufre por el corto futuro y se refugia en su largo pasado. El hombre sufre por su situación actual, buscando abrigo en lo que pasó o habrá de suceder, según se lo ajuste por el frente o por atrás. Y el joven sufre porque un corto pasado muerde sus talones, impulsando su fuga hacia el largo futuro. Sin embargo, reconozco en el rostro de los tres mi propio rostro, y me parece advertir que todo ser humano, sea cual fuere su edad, puede transitar por esos tiempos y ver en ellos fantasmas que no existen. ¿O existe hoy aquella ofensa de mi juventud? ¿O existe hoy mi vejez? ¿O anida hoy en esta oscuridad mi muerte? Todo sufrimiento se desliza por recuerdo, por imaginación o por aquello que se percibe. Pero gracias a esas tres vías existe el pensamiento y el afecto y el quehacer humano. Ha de ser entonces que si esas vías son necesarias, también son conductos de destrucción si las contamina el sufrimiento. Pero ¿no será el sufrimiento el aviso que nos da la vida cuando su correntada es invertida? La vida puede ser invertida por algo, para mí desconocido, que se hace con ella. Así pues, ese anciano, ese hombre y ese joven algo han hecho con sus vidas para que ellas se inviertan. Entonces, el jinete que meditaba en la oscuridad de la noche se durmió, y al dormirse soñó, y en su sueño se iluminó el paisaje. Allí estaba en el centro de un espacio triangular, amurallado por espejos. Los espejos reflejaban su imagen multiplicándola. Según escogiera una dirección, se veía como anciano. Al tomar otra, su rostro era de hombre, o finalmente de muchacho. Pero él se sentía como un niño en el centro de sí mismo. Entonces sucedió que todo comenzó a oscurecerse y cuando no pudo reconocer más que una pesada oscuridad, despertó. Abrió los ojos y vio la luz del sol. Luego montó en su cabalgadura
y al ver que la sombra se alargaba, dijo para sí: es la contradicción la que invierte la vida y genera sufrimiento. El sol se opone para que el día sea noche, pero el día será según lo que yo haga con él. Y hasta aquí el cuento. Que resuena mucho, ¿no? Todo lo que va narrando, ¿no? Y Sí, sí, sí. Es como eso, una explicación alegórica, casi onírica, ¿no? En la sí, que se describe un poco cuáles son los mecanismos principales del sufrimiento, ¿no? sí, El temor al futuro, el temor al pasado, ¿no? El- la contradicción. Va hablando de algunos puntos clave que iremos desarrollando, ¿no? En los próximos capítulos, pero en este cuentito un poco se sintetiza todo el tema este del sufrimiento y su mecanismo. Y bueno, sí. lo iremos comentando. Sí, a mí me gusta mucho cuando pone la figura esta de la pirámide triangular de espejos, Uh ¿no? -huh. Que dice, según muevas una mano a la derecha, esta responde a la izquierda. Entonces es como cuando, vale, yo quiero tal cosa y cuanto Ajá, más la quiero, más temo también al mismo tiempo perderla, ¿no? ajá, Me está diciendo eso, ¿no? O sea, yo, porque es así como funciona la conciencia, es como esa dicotomía, ¿no? Yo quiero esto, pero claro, al quererlo, al desearlo mucho, también lo temo, ¿no? Entonces, en este sueño del jinete, cuando sueña en este espacio triangular de espejos, parece como que ve su propia conciencia, ve como el interior de su conciencia y cómo su conciencia funciona, ¿no? Y ajá, entonces dice que él puede verse como anciano, como niño, como tal, pero que se siente como muchacho, pero que se siente como un niño en el centro de sí mismo. Esto me parece precioso, es uh como, -huh. como ese ser que no tiene tiempo, ¿no? Y que está totalmente vital y dispuesto a aprender de todo, ¿no? Me encanta esta forma como lo explica, ¿no? Sí. Y en la última frase, bueno, pone como la guinda, ¿no? Diciendo, la contradicción es la que invierte la vida y genera sufrimiento, de ahí que el tema de la coherencia y la unidad sea tan importante, ¿no? Pero que eso depende de lo que uno haga con su vida, ¿no? Mm. Depende de lo que uno haga con su vida, no depende de lo que ocurra alrededor mío, ¿no? Depende de lo que yo haga con lo que ocurre alrededor mío. Es muy importante este Eso es, punto, claro, en el que es uno el que tiene en realidad claro, claro. la, Pero la fíjate posibilidad de... de qué manera lo dice, o sea, con total, no sé cómo decirte, es como definitivo eso, es como lo que nos define, ¿sabes? O sea, no es alguna cosa más, no, Sí, sí, sí. es algo definitorio de lo que es el ser humano, o sea, porque vale, es como, vale, ahí están las condiciones, ¿no? Y la Y la sombra. noche y el día, el frío, el calor, bien, o sea, todas Sí, que están ahí y que no son elegidas por nosotros, ¿no? sí, Hemos sido de alguna manera puestos ahí en esas condiciones, ¿no? sí. Entonces, ¿qué es lo que te define a ti y lo que va a definir lo que define tu esencia humana, lo humano, digamos? Es la capacidad de, de elección final entre la Ujú. contradicción y la unidad interna. Exacto, Yo lo exacto. veo así, ¿no? O sea, es como que está explicado por muchos otros filósofos y pensadores esto, ¿no? Que a mí me parece una cosa muy, vamos, básica de lo que es el ser humano, de lo que define al ser humano, que es esa capacidad de elección, de elegir el camino del sí, el camino del no, el camino de la construcción o el camino de la destrucción, porque que tiene que elegir. Porque en el momento que dices, no, yo no hago nada, no, ya estás eligiendo. Sí, Ya estás eligiendo porque si estás dejando que tu vida se malgaste o se pierda en la banalidad, en la superficialidad y no estás tomando en tus manos el desarrollo de tu vida, estás eligiendo. así es. Bueno, nada, seguiremos en próximos capítulos desarrollando todos los puntos clave de este tema y bueno, esperamos vernos más Sí. adelante. Será muy inspirador continuar eh, haciendo comentarios y lecturas sobre este libro tan maravilloso, El paisaje, o sobre otros temas que nos vengan relacionados con todo esto, que es nuestro máximo interés. Bueno, Claro, Jordi, muy pues ha bien. estado muy lindo, muy agradable.
Muy bien, nos vemos en Nos otra. vemos y saludos a todos nuestros amigos de Microcosmos. Eso es. Un abrazo. Hasta luego. Chao.